Para analizar un poquito más al nivel coyuntural y político lo que está ocurriendo, voy a saludar a Miroslava Fernández, ella es analista política, también periodista política, con quien vamos a conversar precisamente sobre lo que podría pasar a raíz de este encuentro entre gobierno y uno de los sectores movilizados, la Central Obrera. Miroslava, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida al streaming de TLC. Luis Tapia le saluda, un gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días a todos. Y bueno, la situación realmente se ve demasiado compleja, ¿no es cierto? Son como 47 días de asedio y bueno, nadie puede estar complacido con esta situación. Estamos ante un colapso de la función primaria del Estado que ha dejado de ser el garante del orden para convertirse en podríamos decir, casi espectador de esta agonía ciudadana. Basándome un poco en la Constitución Política del Estado y los informes también actuales que ha presentado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, una postura crítica sobre esta crisis estancada es la que estamos observando, y también el hecho de que existen ciertas prerrogativas, ciertos, podríamos decir, conceptos que se manejan un poco paradójicos, ¿no? Como el que ha asegurado la Central Obrera Boliviana de que estos días han sido realmente de beneficio para el país. O sea, ¿dónde está el beneficio para el país? ¿Existe realmente eso? La cúpula sindical parece disfrazar de beneficio lo que en la práctica ha sido una vulneración sistemática de los derechos más fundamentales de los bolivianos. Mientras el dirigente Argollo sostiene que su lucha es por el pueblo, la evidencia documentada en este reporte de la Defensoría del Pueblo y la Constitución Política del Estado han demostrado lo contrario en todos estos días. Muy importante, violencia sistemática es lo que se ha tenido por parte de los actores involucrados y una clara inacción por parte del gobierno que se ha convertido, como bien nos señalabas, en un mero espectador de todo lo que ha venido aconteciendo. Te consulto, Miroslava, este acercamiento que hoy va a tener el gobierno y la Central Obrera Boliviana, ¿podría de alguna manera ser el inicio a la salida de este conflicto que lleva los más de 47 días? Bueno, tenemos el hecho de que la COP asegura que va a insistir en sus, podríamos decir, en su pliego petitorio, ¿no es cierto? Y también está la situación de que el ministro de Economía ha hablado hace unos días de una devastación con pérdidas de $1.000 millones. Entonces, la COP estaría insistiendo en el aumento del 20%. ¿Cuál sería la situación de si realmente se está manteniendo el pliego petitorio con el cual se inició? Recordemos que son como más o menos 211 puntos. Y a estas alturas, a 47 días del asedio que hemos tenido, ¿es realmente prudente mantener esos 211 puntos? La conflictividad actual es el resultado tal vez de una cuchillada lenta que hemos tenido a nuestra economía, el agotamiento del modelo basado tal vez en los hidrocarburos que ya se ha desgastado. Bolivia ha pasado de invertir $4.000 millones a una incapacidad casi total de generar nueva riqueza. Hemos llegado a ese punto. Prometer una alza salarial, por ejemplo, del 20% en este contexto sería una demagogia pura por parte tanto del gobierno como de la COP. Y el Estado tiene el mandato constitucional de garantizar un modelo orientado al vivir bien. Eso está en el artículo 306. Pero cuando el costo de la canasta familiar sube a 2.700 bolivianos por los bloqueos, tenemos una economía de supervivencia, Luis. La falta de una solución técnica y política en estos 47 días refleja que nuestros líderes, tanto de un lado como del otro, están más enfrascados en esta pugna de poder que en la estabilidad que exige incluso la Constitución. Alejandra Torrico la saluda. Yo quiero preguntarles sobre la combinatoria, este pliego petitorio que ha pedido la Central Obrera Boliviana para reunirse, para que se pueda establecer el diálogo. Son aproximadamente 8 puntos. ¿Cuál es el análisis que usted hace con respecto a estos pedidos? Hay algunos que podrían cumplirse, concretarse y otros que son sumamente cuestionados. Precisamente hablaba hace unos instantes de los pedidos que ellos están realizando y que obviamente el marco que tenemos, lo voy a reiterar, es totalmente adverso, ¿no es cierto? Hemos tenido 47 días en los cuales nuestra economía se ha visto realmente lastimada. Hay un informe del ministro de Economía, que es un informe que no se puede maquillar para entrar a una reunión, en el cual se habla de enormes pérdidas, $1.000 millones en pérdidas, y se habla también
también de la falta de capacidad, por ejemplo, de poder generar nuevas riquezas. Esta situación obviamente no va a ser un marco muy interesante para poder negociar dentro de un diálogo como se busca con la Central Obrera Boliviana. Hace unos minutos nada más, por ejemplo, y hay cosas un poco disparatadas, el fiscal general Roger Mariaca había asegurado que va a ser garante en este diálogo con el gobierno, pero ¿quién es garante de los derechos ciudadanos, no? Se ha incumplido la ley, se ha incumplido en muchísimas cosas. Tenemos, por ejemplo, en el informe la cantidad de más o menos la persistencia de los bloqueos han cobrado 7 vidas, 4 de ellas por falta de paso a ambulancias, es uno de los detalles. Llegamos a más de ese número de personas afectadas por los bloqueos y obviamente esto va de alguna forma tener un colchón no muy agradable dentro de esta negociación. Ahora, todo dependería a que la Central Obrera Boliviana también haya visto o adelantado alguna conversación con algunos operadores del gobierno para poder de alguna forma allanar la situación que ya también muestra cansancio del lado de quienes están iniciando el bloqueo. Pero recordemos un pequeño detalle, no solamente se trata ahora de la COP, también se trata de Evo Morales. Entonces, los bloqueos van a levantarse realmente, por más que se llegue a un acuerdo dentro de este diálogo que se iniciará a las 9 de la mañana, es la pregunta, ¿no? Escuchar que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, sea el garante, dice, del gobierno en el marco de esta negociación. Pero ¿quién defiende los derechos de las personas, de esos choferes que ahora están varados en las carreteras? ¿No es así? En este marco, Miroslava, ¿qué se espera por parte del gobierno? Si bien va a tener acercamiento con la Central Obrera Boliviana, tiene este otro frente, digámoslo así, de conflicto, que es el trópico de Cochabamba y Evo Morales, de donde además la COP dice, nosotros no tenemos nada que ver con ellos se han colgado de alguna manera de nuestra movilización. ¿Tendrá que haber una doble acción por parte del Estado, por un lado dialogar con la COP y por el otro ver qué se hace con este grupo afín a Morales? Tratando de pensar que el gobierno ha intentado de alguna forma ver los frentes con diferentes aristas, podríamos decir que una vez se levante, digamos, estos bloqueos por parte de la COP, podríamos realmente hablar de que tal vez se aplique el estado de excepción en una zona que podría ser Cochabamba. Esto ¿por qué? Porque llega tarde al país, llega con 47 días de un país desangrando. Y si bien esta norma busca regular el artículo 139, la ley 161, para evitar precisamente arbitrariedades, el retraso en su aplicación refleja una parálisis decisoria en Palacio Quemado. El presidente Rodrigo Paz se encontró, podríamos decir también, en una encrucijada constitucional en todo este tiempo, mientras la COP ha enviado conminatorias para su renuncia bajo amenazas e incluso de revolucionar el país. El Ejecutivo debe decidir si ejerce el monopolio de la fuerza que se le otorga para defender a la sociedad o si permite que el derecho a la libre transitabilidad siga siendo una letra muerta en las carreteras de nuestro país. Si el gobierno decide aplicarla para habilitar las rutas, debe hacerla bajo un control legislativo, hay que recordar, estricto, en un plazo de 72 horas. Ya 47 días es tiempo más que suficiente para haber agotado el diálogo, pero si realmente se llega a avanzar en el mismo, si hay alguna negociación interesante el día de hoy, tenemos este otro frente y es muy posible que ahí sí utilice el estado de excepción. Eso quiere decir que Cochabamba podría verse afectado porque estamos observando que precisamente los bloqueos están naciendo a partir de Cochabamba con nuestro nexo con los otros departamentos, porque estamos justo al medio, ¿no? Entonces, esta es una situación que no hay que desestimar en absoluto, porque obviamente ya se restringe, podríamos decir, a un solo frente de ataque que viene a ser Evo Morales. Hay diferentes análisis, ¿no? Hay quienes señalan que algunos grupos como la COP estaría buscando, entre comillas, cogobernar. No es sorpresa saber que la COP tenía una relación muy estrecha con el ministro de Trabajo, por ejemplo, en anteriores oportunidades. ¿Habrá la posibilidad de que para, entre comillas, una vez más, pacificar el país se cedan este tipo de situaciones?
Miroslava. Eso vamos a ver en el curso de la jornada, sobre todo en el curso de esta semana, si realmente ha existido ese tipo de negociaciones, porque obviamente el tema de lo que son las prebendas, el tema de tratarse de llevar bien con los movimientos sociales y esa costumbre que ha tenido quienes han estado gobernando, que no es precisamente desde Evo Morales. Recordemos, por ejemplo, antes de Evo Morales, cuando estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, ya se hablaba incluso de una lista que mediante Cotel en La Paz se tenía de dirigentes a quienes se les pagaba precisamente para que esos dirigentes de alguna forma estén de parte del gobierno, ¿no? Entonces es una larga data que tenemos de tratar de pagar la lealtad más o menos, ¿no? Hacia el país, ni siquiera hacia un gobierno de turno. Entonces esta situación es muy probable que se dé, pero esperemos realmente la racionalidad en lo que respecta a la idoneidad que tiene que haber en las autoridades para poder dirigir un ministerio de Estado, porque la dirección de un ministerio de Estado implica que no puede ir, por ejemplo, un mecánico a hacer el trabajo de un zapatero, ¿no? Entonces, esos son los tipos de detalles que esperamos realmente que se tome en cuenta de aquí en adelante cuando se habla de una nueva era, de un nuevo ciclo político dentro de nuestro país. Miroslava, ¿qué opinión le merece a usted que tras 47 días de movilizaciones, una central obrera boliviana a la cabeza de un dirigente que tenía sobre sí una orden de aprehensión salga a conminar a un gobierno a sentarse al diálogo cuando se los había convocado previamente y tenía una posición radicalísima? Decían, no, nosotros no dialogamos, queremos la salida del presidente Rodrigo Paz. ¿Qué opinión merece eso y a qué respondería además? Bueno, la situación precisamente del tira y afloje que ha tenido el gobierno con la COP. Recordemos precisamente, estábamos bajo el humor de lo que iba a ser el presidente, que en alguna conferencia de prensa incluso los sindicó de vándalos, ¿no? Y que no distaba de la realidad. Él reflejó un poco la situación de la respuesta ciudadana a cómo se habían dado las primeras semanas de estos conflictos en los cuales habíamos observado incluso destrozos, saqueos y personas heridas. Esta situación obviamente dentro de lo que significa el actuar de un presidente, es lógico cuando el presidente está saliendo de ser también un ciudadano, pero no es tanto así cuando se está hablando de alguien que está intentando dialogar con este sector. Generalmente hemos tenido, por ejemplo, presidentes que han intentado de alguna forma dialogar por debajo y después mostrar públicamente el logro de un diálogo o de una negociación de, por ejemplo, 20 puntos, y los 20 puntos estaban simple y llanamente accediendo a 5 puntos. ¿Por qué? Bueno, obviamente algunos recibían montos de dinero, otros recibían cargos, y esta situación era una negociación por debajo para sus bases. Ahora tenemos una negociación que obviamente está yendo por otro lado, esperemos así, en la cual tenemos un argollo, como dices tú, viene en tu pregunta, que ha tenido un mandamiento de aprehensión, ha sido levantado ese mandamiento de aprehensión precisamente para poder ingresar un diálogo, y nuevamente se estaba hablando de que estaban persiguiendo a algunos dirigentes de la COP, que habían otro tipo de detenciones, y Argollo sale un poco empoderado, ¿no? Si no fuera así, no tendríamos un Argollo el día de ayer hablando de que hay beneficios por parte de esto, y que está conminando al gobierno. Ya no pide la renuncia, eso es interesante, pero está pidiendo que se cumpla con las peticiones que se tiene por parte de este sector. En cuanto a la forma en la que se ha enfrentado este conflicto, que lleva más de un mes, estamos cerca a los 50 días de paralización de actividades, Miroslava, yo quiero preguntarle sobre primero las responsabilidades de todo lo que hemos vivido los bolivianos. Si bien recaen sobre aquellos movilizados, también recaen sobre quienes no hicieron nada por desbloquear.
¿Qué opinión le merece con respecto a este tema? ¿Cómo es que se ha estado tratando el conflicto del país desde el gobierno y también quienes forman parte del mismo? La acción que tuvo Rodrigo Paz, pero también hay un vicepresidente que pareciera estar en una situación sumamente contraria. Hay un ministro de Defensa que ha sido cambiado durante el conflicto, un ministro de Gobierno que no salió a brindar muchos detalles sobre cómo se estaba tratando esta situación. ¿Cómo analiza este tema? Mira, para mí el reporte del defensor del pueblo, Pedro Calizaya, es una acusación jurídica contundente. El hecho de que ciudadanos como por ejemplo Yeli Villanueva o un niño de 12 años en Yayagua hayan muerto porque se les ha impedido el paso de ambulancia es una violación flagrante al derecho de la vida que está en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado y también un derecho a la salud. Estos no son daños colaterales, son delitos. El artículo 110 de la Constitución Política del Estado establece que quienes vulneren derechos constitucionales, ya sean autores intelectuales o materiales, quedan sujetos a la jurisdicción boliviana. Este informe demuestra que la protesta ha dejado de ser legítima para convertirse en una amenaza de seguridad y salubridad pública, lo que facultaría incluso la interposición de una acción popular para proteger a la población asediada. Entonces, si digamos el presidente o el vicepresidente criticado por llevar, por ejemplo, alimentos a las personas detenidas, no toma en cuenta un informe que tiene esta acusación jurídica tan contundente, quiere decir que realmente no están tanto del lado de la población. Entonces son detalles que no se pueden dejar de lado, son personas que han fallecido con ese tipo de violación a sus derechos fundamentales. Que eso se olvide, por ejemplo, el gobierno sería un grave error porque tendríamos una situación en la cual uno puede cometer delitos y después sale prácticamente incólume. Ahora, Miroslava, en ese marco, ¿deben nomás iniciarse acciones legales a quienes corresponda, sea en este caso dirigentes y otros? Sí, tiene que realizarse porque existe un informe de la Defensoría del Pueblo. Si este informe realmente está dando este tipo de detalle, este tipo de acusación en lo que refiere a cómo se ha vulnerado los derechos de esas personas que han fallecido solamente por el tema de paso de ambulancias, sí tendría que tomarse acciones, porque no olvidemos que el tema del paso a las ambulancias no es un tema solamente nacional, son convenios internacionales. O sea, ni en guerra se permite una situación como esa. Entonces, esta situación sí tiene que realmente tener una respuesta por parte del gobierno. Y si, bueno, el fiscal general está tan, podríamos decir, presto a ser garante, también que sea garante de la ciudadanía a través de nuestra propia ley, de nuestra propia constitución y de las normas internacionales. En caso de que hoy se concrete un acuerdo, el diálogo llegue a un buen puerto, ¿quién gana en esta situación? ¿Quién ha ganado tras 48 días de bloqueos, como usted lo señala, de un asedio a diferentes departamentos? ¿Y quién pierde, Miroslava? En realidad perdemos todos. Estamos perdiendo todos. ¿Por qué? Porque el gobierno, por este tira de afloje, ha tenido que doblar el brazo, tratar de dejar de lado, por ejemplo, como hablábamos, aplicar la ley como tendría que haberse hecho en muchas circunstancias, y por otro lado también el desgaste de los movimientos sociales, el desgaste de quienes son las bases de la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, ya que obviamente tampoco ha debido ser fácil para ellos en el tema de tener que bloquear tantos días, ¿no? Se habla de que han sido pagados, es cierto, pero la COB está rechazando esta situación. Y obviamente y principalmente la ciudadanía que ha tenido, sobre todo en la ciudad de La Paz. Miren, yo he vivido casi 20 años en La Paz, he estado presente en por lo menos 2 tipos de asedios y es una situación crítica. Nunca se había llegado a tener más de 45, 47 días. Es una situación en la cual la indefensión en la cual se sienten los ciudadanos paceños es
crítica. Yo he escuchado incluso amigos, familias que les ha costado muchísimo. Habían días que ni siquiera podían comprar 4 zanahorias, no tenían acceso a carne, no tenían acceso a lo más básico para poder alimentarse en sus casas, y no era un tema de si había o no había dinero, era un tema que había escasez en toda la ciudad. Y esto también es otro tipo de situación que lleva a un desgaste total de la simpatía de la ciudadanía hacia quienes son parte, podríamos decir, de este pugilato político que se tiene entre los movimientos y entre el gobierno. Y se va a ahondar en el sentido de que va a tomar otro matiz. No hay que olvidar que hace unas semanas atrás el presidente cambió de narrativa en sus discursos, hablando de narcoterrorismo. Cuando hablas de narcoterrorismo no puedes sentarte, por ejemplo, con narcoterroristas. Eso quiere decir que ellos están descartando que este sector, que es de la COP, estén clasificados de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que ellos saben perfectamente que Evo Morales va a seguir con otro tipo de asedio. Y a él es precisamente a quien se le está sindicando por parte del gobierno en el tema de narcoterrorismo. Hay podríamos decir, una tramoya muy interesante que se está trabajando no solamente dentro, sino fuera del país. Ya habíamos hablado, creo, en otra entrevista, que hace unas 3 semanas atrás, Rukov, que es fue vicepresidente de Menem en Argentina, denunciaba que Evo Morales fue parte de este cártel que es Comando Capital, y que tenían una pugna con Comando Bermelo, en la cual la pugna era la ruta del Pacífico hacia el Atlántico. Eso es lo que dice Rukov. Entonces esta pugna estaba llevando a tener este tipo de conflictos en el país. Posteriormente tenemos a un Donald Trump, a Estados Unidos, en base a esta alianza que se tiene con diferentes países latinoamericanos, lanzar una lista en la cual pone a Comando Capital como una facción narcoterrorista. Y también días después se tiene, por ejemplo, cuando tiene una intervención en Venezuela con Niño Guerrero, que está manejando el Tren de Aragua, que se dice, escucha bien, de los 108 toneladas de droga encontrada en Chile, el fiscal que ha hecho esta denuncia a los medios en este país asegura que parte de este trabajo que ellos realizaban era precisamente buscando a quienes son parte del Tren de Aragua. O sea, da a entender que el Tren de Aragua tiene que ver con este transporte de droga, pero no lo confirman directamente. Y tenemos este ataque en Venezuela. Entonces son señales que se están dando de alguna forma de que realmente están tratando de llevar a otro punto el conflicto. Entonces Bolivia tendría que de alguna manera, Bolivia estaría tal vez entrando en otro tipo ya de conflictos de aquí en adelante. Esperemos realmente que la situación del diálogo con la COP dé un respiro, que incluso ese respiro pueda llegar a Cochabamba, y no, como estaban diciendo hace un par de días atrás, que más bien el nuevo frente será Cochabamba de los conflictos para el país. Esperemos realmente que esta situación sea así, pero yo realmente estoy viendo que la situación estaría ya enlazándose con otro tipo de denuncias que hemos escuchado por parte del gobierno a quienes son parte de estos bloqueos, no solamente en La Paz, sino también en otros puntos. Excelente, te agradezco, Miroslava. Has hecho sin lugar a dudas un panorama bastante general y bastante completo de lo que podría acontecer a raíz de esta convocatoria de diálogo para el día de hoy, a la cual por supuesto estaremos atentos. Y te agradezco por haber estado con nosotros, por darnos digamos, acercamiento así, bastante crítico a lo que está pasando en el país. Muy agradecido. Agradecida yo con ustedes y muy buenos días a todos.